ha venido el grupo de parlanchines a contarnos unas cosillas y luego vamos a hacer también una sesión de preguntas y respuestas, tanto sobre WordPress para quien tenga alguna duda, como sobre lo que nos va a contar Ángel. Bueno, Ángel y a ellos dos, que es que no me acuerdo de vuestros nombres. Y nada, le voy a pasar el micrófono a mi compañero Ángel, que os va a contar un poco más que esto de parlanchines. Un aplauso. ¿Quién de vosotros está acostumbrado a dar charlas en público? ¿Quién de vosotros tiene que dar charlas en público, pero no le gusta dar charlas en público? Muy bien. ¿Quién de vosotros tiene ganas de aprender cómo se dan charlas en público? Ah, bueno, un montón de gente. Pues estáis en el sitio indicado. Parlanchines es el único primer club de Agora Speakers que se fundó aquí en España, aquí en Madrid. Agora Speakers es una organización internacional con más de 140 clubes alrededor del mundo, y lo que hacemos en Parlanchines, en Agora, es practicar hablar en público. Hay un montón de cursos muy interesantes, de una semana, de un fin de semana, de 3 meses, unos baratos, otros caros. Y está muy bien. El problema es que cuando terminas el curso no puedes practicarlo. Entonces aquí el amigo Santi Becerra tuvo la magnífica idea de montar Parlanchines. ¿Qué es Parlanchines? Parlanchines es un gimnasio para hablar en público. Es el sitio donde te puedes estampar contra el suelo sin problema, porque se trata de eso, practicar, equivocarse y volver a practicar. En 2018 yo tenía que dar una charla y tuve que buscarme un club de oratoria para poder animarme a dar esa charla. Encontré Parlanchines y ese mismo año en WordCamp Madrid, en la que íbamos a presentar hoy, di una charla sobre miedos hablando en público. Desde entonces estoy, hace 2 años, practicando todas las semanas, hablar en público. Y se me ocurrió a mí decir, bueno, como yo no hago WordPress, ¿por qué no hablamos con la gente de WordCamp Madrid y hacemos mentorías para gente que tiene problemas para hablar con público? Y resultó que empezamos a hacer la primera mentoría de WordCamp Madrid el año pasado. Había 36 ponentes, 21 pidieron mentoría, al final 17 se apuntaron y salieron unas charlas espectaculares. La idea este año es volver a repetir. Lo que quiero deciros es que Parlanchines ama WordPress y por eso estamos aquí. Y para ello os quiero presentar a 2 compañeros de Parlanchines que nos van a contar un montón de trucos sobre cómo hablar en público. Un fuerte aplauso, por favor. Bueno, pues yo vengo a hablaros de comunicación presencial. Lo primero que tenemos que saber es qué es la oratoria. A la oratoria se le llama el arte de hablar con elocuencia. En segundo lugar, es también un género literario formado por el discurso, la arenga, la disertación, el sermón, el panegírico, entre otras varias. Este segundo sentido... Pero, para. ¿Pero qué haces? ¿Vale? ¿Por qué? Pero es que esto así... Que está todo mal. Es que te voy a decir una cosa, yo cuando hablo en público me pongo más nervioso que falete en un naturhouse, ¿eh? Bueno, pero es que eso que te pasa a ti se llama miedo escénico. Es cuando el corazón se te pone ahí a tope, que no puedes respirar, se te seca la garganta, te pones a pensar que lo único que quieres hacer es salir del escenario. Y eso pasa en realidad porque o bien somos muy perfeccionistas y lo queremos hacer todo perfecto, o porque somos un poco tímidos y nos da miedo que nos critiquen, o porque hemos tenido malas experiencias o no hemos tenido suficientes experiencias y nos falta práctica. Bien. Entonces lo que me quieres decir es que todo es un problemita de mi cabeza, ¿no? Puede ser, pero probablemente no sea eso. Porque en realidad el miedo escénico es bastante común y se debe que en España hay una gran falta de práctica en el sistema educativo.
Ah, venga, que es de España. Por eso veo yo aquí que la película de referencia es Manolito Gafota y te pones tú cualquier peli de Estados Unidos y un niño de 10 años te da el discurso que acaba llorando. ¡Qué mamón! Pero es que los discursos tienen muchos beneficios. De cara al interlocutor, te ayudan a tener una mejor relación con él. Cuando estás aquí en el escenario también puedes ver qué tipo de reacción tiene la audiencia y además te ayudan a venderte mejor o a vender tu producto mejor. Pero a nivel personal también tiene otros beneficios, porque hablar aquí te hace ganar confianza. Ya no solo eso, sino que también te ayuda a comunicarte mejor y a saber escuchar para que no te la huelen. Y también, como no, para ser un gran líder. Y sobre todo, para lo que quiero yo, pasarme rico. Venga, que me mola la idea. ¿Cómo va esto? Cuéntame un poquito. Pues lo primero que te voy a contar es los tipos de discurso que hay, que son 4. El técnico, el informativo, el persuasivo y el entretenido. Por ejemplo, aquí en WordPress, probablemente por el perfil que es, la mayoría de los discursos entren dentro de la categoría de técnico o de informativo. Pero la realidad es que estos 4 tipos se pueden mezclar. Así que podemos tener un discurso técnico que a la vez sea entretenido. Y no sé si lo habéis visto esto, pero cuando sucede, la leche. Pero bueno, aparte de que está muy bien saber los tipos de discursos, me gustaría haceros una pregunta. ¿Quién me puede decir para qué sirve un discurso? Venga, ahí la gente que seguro que sabéis, no seáis tímidos, ¿eh? Para convencer. ¿Alguien más? Convencer a alguien No. de algo. Un discurso vale para transmitir un mensaje. ¿Por qué? Porque cuando estamos dando un discurso, lo único que queremos es transmitir una idea. Y es lo que tenemos que tener claro cuando empezamos. Vamos a escribir un discurso, la ponencia que vamos a dar en la WordPress y lo que es primero que tenemos que hacer. ¿Qué quiero transmitir? ¿Qué ideas quiero que se lleven? No solo decir, vengo a hablar de WordPress. Por eso, lo primero, saber el mensaje que queremos transmitir. No simplemente decir voy a hablar de WordPress, el objetivo que tenemos. Venís a contarnos algo que habéis desarrollado y queréis transmitir, queréis vender vuestro negocio, queréis buscar comunidad. No lo sé, tenéis que tener claro el objetivo que buscáis y de lo que venís a hablar. Una vez que lo tenéis claro, saber que este va a ser el mensaje central, lo que se va a llevar la audiencia. Cuando vosotros vayáis de aquí, os vais a acordar de vosotros y decir, uy, esta gente me está hablando de comunicación. Seguramente vais a llegar a vuestra casa y decir, uy, ¿qué dijo de Falete? Ni me acuerdo ya, era gracioso. ¿Falete en un McDonald's? No, lo hubiera cerrado, era en otro house. Pero recordad que lo que se van a llevar es la idea que queréis transmitir, no se van a acordar de las palabras. En WordPress, como en muchos eventos, vais a tener la suerte de que después podéis pasar las presentaciones, vuestro contacto, por lo que está tranquilo que cualquier concepto que deis y se olvide van a poder recuperarlo la audiencia. Y por supuesto, todo lo que hagáis luego es algo que va a apoyar el mensaje que queréis dar, toda esta idea que estáis transmitiendo. No es algo que tenga que quitarle protagonismo, solo es un apoyo para este mensaje. Dicho esto, con esto nos vale, sabemos que tenemos que dar un mensaje, pero ¿cómo lo tenemos que dar? Pues lo primero que hay que hacer al preparar un discurso es conocer su esqueleto, la estructura. Y como seguramente sabéis todos, en el discurso hay 3 partes, la introducción, el desarrollo y la conclusión. En la apertura o la introducción es una de las partes más importantes del discurso, porque es cuando empezáis a tener contacto con la audiencia. Y es aquí cuando hay que coger la atención de la gente. ¿Y cómo se hace eso? Yo le tengo que dar una razón a la audiencia para que me escuchen. Que la gente diga en qué me va a ayudar y en qué me va a servir escuchar a esta persona. Entonces, aquí es donde tengo que poner mucho énfasis, pero no puede ser muy larga. La introducción no puede durar más de un 10% del discurso. En el desarrollo es donde tengo que argumentar mi mensaje y para ello me voy a hacer uso de 5, como máximo 5 subpartes. Estas subpartes están ordenadas de una manera lógica y cada una va a apuntalar mi mensaje. Todas tienen que tener una coherencia y tienen que tener un hilo conductor. Y esto me lleva al otro punto álgido del discurso, que es la conclusión. En la conclusión es mi punto estratégico. Aquí lo que tengo que hacer es no meter más información nueva, sino lo que hay que hacer es resumir todo lo que he dicho de una manera contundente, útil, memorable. Y esto me lleva
a que la gente se va a llevar el mensaje que yo dé en la conclusión, con lo cual yo puedo lanzar una llamada a la acción para que el público se sienta motivado a hacer algo, o simplemente les puedo dar un mensaje porque eso es lo que se van a llevar a casa. Y una vez sabiendo esto, la estructura del discurso, ¿pensáis que es todo lo que hay que saber para hacer un gran discurso? Ya podéis responder, ¿eh? Pues claro que no, cojones. Un discurso lo podéis estructurar muy bien, podéis tener claro el mensaje, pero puede ser un tostón. Entonces, ¿qué? Tenemos que incluir cosas que nos ayuden a hacerlo más bonito, más divertido, que la gente nos quiera seguir. Para esto tenemos los recursos retóricos. Los recursos retóricos los hay de 3 tipos, por ejemplo, los recursos fónicos, todo lo que tiene que ver con el sonido, el subir, bajar la voz y todo esto. Los recursos morfosintácticos. Esto es un poco como ordenar las palabras, darle cierta estructura al discurso para querer decir algo dándole cierta estructura al discurso. Ahí, buen ejemplo que he puesto, gracias por la... Y por supuesto también tenemos los recursos semánticos. Esto es pues un poco cómo decimos las cosas, la intención que llevan las palabras. Por ejemplo, hay muchos recursos, a mí el que más me mola como andaluz es la hipérbole. ¿Sabéis lo que es una hipérbole? Sí. Una exageración, por Dios, venga. Esos andaluces, levantarme la mano. Somos unos cuantos, ¿eh? Después dice que los chinos están conquistando esto, que sigan creyéndoselo. Bueno, pero estáis viendo aquí un montón de palabras raras, ¿no? ¿Queréis que yo me las sé? Ni de coña. Por eso os voy a dejar 3 truquitos que solemos utilizar cuando estamos dando discursos por ahí, que son muy sencillos, como el engranaje que va a ayudar a que tu discurso funcione. El primero de ellos, el uso del humor. Cuando metemos así chistecitos, cosas graciosas, pues la audiencia se ríe, se relaja, se queda más tranquila y hace que sea más receptiva a todo lo que estás contando. Porque es como que aumentamos el vínculo entre audiencia y presentador. Otra de estas cosas que podemos utilizar, otro de estos trucos, son las anécdotas. Cuando una persona cuenta una anécdota personal aquí en un escenario, el público se siente identificado. Hace esa anécdota suya porque es algo que normalmente ha vivido. Por ejemplo, yo podría hablar de mi primer contacto con WordPress y lo mal que lo pasé. ¿Alguno de vosotros la primera vez que lo tocó en plan dijo qué bien va esto, qué fácil? ¿O se agobió como yo? Todo lo pasasteis mal, no venga, ¿quién pasa? Que me levante la mano quien lo pasó mal. A que en plan ya hemos conectado un poquito más. No he abierto WordPress en mi vida. No voy a dedicar yo. ¿Sabéis? ¿Por qué? Porque también hay que meter humor. Pero si las anécdotas hacen eso, que el público sea como más receptivo y vea el discurso más como suyo, y quiera que salga bien, esté prestándote atención. Y la tercera cosa es hacer preguntas al público. ¿Qué estamos haciendo? Os preguntamos mucho para que estéis un poco más atentos, esperando las preguntas. Seguramente cuando estéis más distraídos preguntéis algo y ya diga al lado, oye, ¿qué ha dicho? ¿Tengo que levantar la mano o no? Vais a hacer que estéis más atentos. Pero claro, estos 3 truquitos que son simples, lo podéis introducir de cualquier manera, suma, pero también hay cosas que restan y con estas hay que tener mucho más cuidado. Por ejemplo, tenemos que aprender a controlar el tiempo. En la WordCamp vais a tener, por ejemplo, charlas, creo que tenéis una charla de 10 minutos. Imaginaos que os vais de tiempo y no contáis ni la mitad. Como ha dicho Rita, lo importante es el final, es donde remarcáis la idea, pero no os da tiempo. Por eso hay que aprender un poco a manejar el tiempo. Pero no solo en plan a gran escala todo el discurso, sino a pequeña escala. Podemos decir frases, no hablar muy rápido, hablar un poco más lento. Cuando soltamos un concepto bastante difícil, callarnos unos segundos para que el público le dé tiempo a asimilarlo y poder seguir con la charla. Sobre todo no dar de más. La información hay que darla, pero poco a poco el público la vaya cogiendo. Otro de estos problemas que podemos tener que restan son las muletillas. ¿Sabéis lo que son las muletillas? Sí, alargar las palabras, estos gestos repetitivos que quedan bastante feos. Estos son cosas que con la práctica te vas aprendiendo, te vas dando cuenta y te las tienes que ir quitando. Por ejemplo, me acuerdo que, el sábado pasado, no, el domingo, antes de ayer. Antes de ayer estaba con mi hermana que se estaba preparando una presentación que tenía que hacer en su trabajo y todas las frases lo cerraba con ¿vale? Claro, en plan se lo dijimos todo, en plan ¿nos tomas por tonto o qué?
tienes que quitarte esta muletilla, es algo que está restando mucho a tu discurso. Y el tercer problema que podemos tener, que tenemos que corregir, son las frases interminables. Eso de empezar a soltar conceptos larguísimos, que no sabes cuándo vas a acabar, la gente se aburre de escucharte, pero tú sigues ahí con tu voz monótona, sin parar de decir, y venga a hablar, tal. Eso aburre, no. Si queréis soltar ideas, conceptos, lanzarlos rápido, las frases cortas, ir directo al grano. Además que enfosicar a la audiencia pues hace un poco que se queme un poco la mente y acabe dejando de prestar atención. Por eso hay que añadir estas cosas que nos van a sumar, tenerlo siempre en cuenta cuando estoy definiendo la estructura de vuestro discurso y lo que vais a decir, pero sobre todo hacer mucho hincapié en no cometer estos fallos, porque son los que pueden coger un gran discurso y destruirlo. Y ahora vamos a seguir y tocaríamos de una parte que es más del lenguaje no verbal, de cómo se mueve el cuerpo, la cara, pero como yo soy bastante feo, voy a dejar mejor con mi compañera, así la veis un poquito más. Si tú no estás nada mal, Rey. El lenguaje no verbal. Simplemente por estar, cuando vemos a alguien, sin necesidad de hablar, ya nos está comunicando. Con lo cual, para ser un buen orador, además de cuidar nuestro discurso, también tenemos que cuidar nuestro lenguaje no verbal. Uno de los componentes es el lenguaje corporal, la postura, el movimiento, los gestos. ¿Qué pasa si yo tengo una postura muy rígida? Esto no ayuda a mi discurso, pero tampoco lo hace si tengo una postura demasiado relajada, porque en realidad el lenguaje corporal tiene que acompañar a mi discurso. Y ese es en lo que consiste. Tengo que estar relajado, pero mis gestos tienen que ir en consonancia. Una cosa que me puede ayudar mucho, los gestos con las manos. Las manos son un gran comunicador. Las puedo utilizar para cuando enumero cosas, 1, 2, 3, cuando hablo del pasado, del presente, del futuro, cuando estoy hablando de categorías o de todo en general. Las manos son un gran soporte. Pero cuidado con el efecto ventilador y el efecto molinillo, que esto suele suceder también. Otro de los elementos del lenguaje no verbal son los gestos faciales. Cuando uno utiliza bien los gestos faciales, puede conectar mucho con la audiencia. Es una manera de aclarar el tono de mi mensaje, de mi discurso. Y además hace que la gente permanezca atenta, nos engancha. El siguiente elemento del lenguaje no verbal es el dominio del escenario. No es lo mismo estar en un escenario pequeñito, donde mi audiencia se sitúa justo enfrente de mí, que en un escenario grande, donde tengo la audiencia a mi alrededor. Y yo tengo que ocupar todo el espacio. Muchas veces, por el miedo escénico del que hablábamos antes, tendemos a ponernos detrás o así en un ladito, como que voy a salir corriendo en cualquier segundo. Pero lo que consiste es en ocupar todo el escenario. Si tengo un pasillo o tengo un espacio aquí delante, hasta me puedo bajar del escenario y comunicarme desde ahí, porque es una manera de conectar con el público más cercana. Y... claro, menos mal que está el PowerPoint. Y la presencia es también muy importante. Es lógico que si yo voy a dar una charla, vaya con una presencia de acuerdo a la charla, al sitio donde voy y a la gente con la que voy a hablar. Así que muchas veces conviene dejar aparcado el chándal. Como veis, aquí tenemos todo guapetón arropero. Soy bueno. Podéis mentirme, ¿eh? Pero claro, seguramente vosotros pensando que queréis dar una charla en la WordCamp estaréis diciendo: a mí hay un elemento que me preocupa mucho y que quiero aprender a dominar, pues es en lo que más solemos pecar: las presentaciones, los malditos PowerPoint. ¿Hasta dónde meto información y hasta dónde hablo yo? ¿Qué tenéis que saber de las presentaciones? Lo primero, nosotros somos el protagonista, no las presentaciones. Esto solo es un apoyo que tenemos. Nosotros somos los que venimos aquí a hablar y a daros la información. Somos los que vamos a lanzar un mensaje que recordéis. ¿Alguien se acuerda de alguna de las presentaciones que ha visto en alguna charla últimamente? Tú la tuya, que eres un egocéntrico. ¿Y alguien recuerda a alguno de los ponentes en alguna charla que haya visto últimamente? Ahora levantáis más manos. ¿Por qué? Porque la presentación no debe de quitar nunca el protagonismo.
¿Por qué? Porque como he dicho, el mensaje que tiene que transmitir, lo que tiene que hacer es apoyarnos. Todo lo que transmite esto es un apoyo. Si os fijáis, estamos hablando mucho más, damos mucha más información de lo que está dando este PowerPoint. Incluso podéis ver que a veces lo apagamos. ¿Por qué? Porque yo quiero que refuerce mi mensaje, pero no que me quite el protagonismo. Por eso lo quito y ya todos los ojos vienen a mí. No me está quitando la atención. ¿Qué más? Como he empezado, nunca le deis la espalda al público para leerlo. Tener un cacharro de esto ayuda bastante, y más cuando no te preparas. Pero, qué sinceridad ante todo. Pero intentad nunca darle la espalda al público para leerlo. Podéis cogeros unas notitas si no tenéis la opción. Podéis leer, eso es un apoyo, no está mal visto. Pero leer directamente de una presentación es de las cosas más feas que se pueden hacer. Por supuesto, nunca te pongas delante y lo tapes. Yo qué sé, ya que lo tienes, pues deja que lo vean. No te quites el protagonismo, pero tampoco te pelees con la presentación. ¿Qué más? Y siempre que pasamos una presentación, recordad que estáis mandando bastante información, por lo que dejar unos segunditos que la audiencia lo lea y vuelva la atención a vosotros. Así nos la robas. Oye, ¿qué ha puesto esta nueva frase? Vale, la lees y volvéis a escucharme a mí y mirarme. Además, cuando hablamos de presentaciones tenéis que tener claro, según dice Ágora, un concepto que se basa en que una presentación debe de tener 3 cosas. Lo primero, un texto breve, conciso, que diga lo que quiere decir, pero que no se alargue mucho, que la audiencia no se entretenga leyéndolo. Una imagen que resuma un poco este concepto que estamos trasladando y de una manera visual y rápida podamos entender lo que quiere decir esta presentación. Y una idea. La idea es para que no metáis en la misma diapositiva 1000 conceptos que acaben confundiendo al público, no. Yo estoy hablando aquí de presentaciones, solo voy a poner cosas de presentaciones. Por cierto, aquí ya me lo he zartado y no he puesto imagen y mucho texto. Pero es para enseñaros cómo no se hace. Además, os voy a pedir un favor, y es que en las presentaciones no intentéis poner referencias a Star Wars para haceroslo gracioso. Podéis contar los chistes vosotros. Es que le tengo mucha rabia, eso lo tengo que decir. Si como veo alguna en la WordCamp me voy a cagar en todo. Es verdad. Y dicho esto, contando un poco cómo funcionan las presentaciones, ¿qué nos puedes decir para poner en práctica todo esto, para aprender a hablar en público bien? Yo voy a decir que para aprender a hablar en público muy bien, y yo que tengo que hacerlo y lo odio y lo aborrezco y me cuesta muchísimo y me he leído 1000 blogs y páginas y he visto cursos y he probado de todo, como imaginarme a la gente desnuda, que eso no ayuda a que se te pasen los nervios. O no sé si habéis visto una charla TED que habla de que si tú adoptas una posición de poder, parece que también se te pasan los nervios. Pues yo ahí en el baño 2 minutos así, ya así, y tampoco funciona. Y a lo que he llegado a la conclusión es que hay 3 cosas que tenemos que hacer para llegar a ser buenos oradores. La primera, practicar. La segunda, practicar. Y la tercera, ¿quién me la puede decir? Practicar. El entusiasmo también se puede practicar. Lo estáis poniendo difícil, ahora viene la parte dura para vosotros. ¿Por qué? Porque esto ya... Bueno, venga, lo dejo ya por aquí para que lo vayáis viendo. ¿Por qué? Porque nosotros venimos, como han dicho, de Parlanchines, que somos un club de oratoria público donde podéis venir a practicar todo esto. ¿Por qué? Porque ofrecemos un espacio seguro, donde aceptamos el error. Es decir, allí vamos a fallar, a aprender, a que después cuando vayamos a la WordCamp llevemos aprendido todo lo que vamos a decir y podamos hacer una presentación excelente, algo que no olvide nadie. Por eso, en Parlanchines, tanto Parlanchines como Parlanchines, le ofrecemos espacios seguros para que podáis venir y practicar todo lo que queráis. Es más, ahora mismo os agradeceríamos que vinierais y participarais, porque mientras más gente haya allí, nos lo pasamos mucho mejor. Ya últimamente siempre las mismas caras está aburrido. Hay que darle un poquito de dinamismo aquí y seguro que venís y lo vais a agradecer. Muchas gracias por habernos escuchado. Un fuerte aplauso para Rita por lo bien que lo ha hecho. José Manuel. Y ahora otro para mí. Claro.